Bienvenidos al podcast Builders. Hoy vamos a tocar un tema que nos compete a todos. Cómo tener una agenda de productividad feliz. Así es, Charlie. Vamos a tratar... ¿Cómo estás? ¿Todo bien? ¿Cómo estás, Dani? ¿Todo bien, vos? Vamos a tratar este tema que nos compete a todos, emprendedores, profesionales, en todos los ámbitos de la vida nos abarca y es un tema que hace mucho ruido entre nuestros clientes y todo el entorno, digamos. ¿Qué te parece? ¿Qué opinás sobre la agenda? Como decís vos, la agenda, ¿no? Siempre decimos lo mismo, que maneja su tiempo, maneja su vida. Y en el negocio, como dueño de negocio, como emprendedor, en la vida personal, manejar el tiempo, manejar la energía, qué priorizás, qué no, a qué le dedicas tiempo, cómo te lo organizás. Vivimos, ¿no? Como en momentos donde yo veo que incluso por momentos le pasa a uno en carne propia y lo ves muy también en el entorno con todas las personas que hablas. Esto de no me alcanza el tiempo para nada, creo que debe ser una de las frases más comunes que escuchamos de amigos, No tengo personas, tiempo, clientes, sí. familiares. No tengo tiempo, es algo clásico. Y la realidad es que cuando hurgás es, bueno, ¿a qué priorizamos el tiempo? ¿Cómo lo ordenamos? ¿No? Tenemos que nosotros tomar el timón del barco, ¿no? Y no dejar que el barco vaya a la deriva, que la agenda no la impongan otras personas. Y quizás no es algo que puedas cambiar de un día para el otro, pero sí tenés que trabajar y dedicarle una milla extra, un bloque de energía extra a poder ir organizando tu tiempo, ¿no? Porque nuestra energía es finita. Hagamos de cuenta que nos levantamos al día con la batería cargada en un estado y después durante el día esa batería, depende de lo que hagamos, se sigue cargando o descargando. Normalmente a todos les pasa, a la mayoría, que, que lo que, que lo que te va pasando durante el día o como te ordenaron el día, te va descargando, ¿no? Ya te levantás, tenés problemas, quilombo, che, tengo que llevar a los chicos al colegio, a la familia, no sé qué, se rompió algo, el negocio, ya me metí en una reunión temprano, así que bueno, toda esa energía que le vas dedicando a cosas que no te gustan, que te estresan, que no tenés organizada, que encima no son prioridad, porque al fin del día mucha gente que llega a nosotros vemos que le dedica tiempo a tareas que no aportan valor y es lo peor de todo, ¿no? Que se están quedando sin energía, terminan el día liquidados y encima están haciendo cosas que no les va a permitir vivir mejor o ahorrar más tiempo o disfrutar a futuro, ¿no? Sí, tal cual. Y me parece que algo interesante que nosotros lo vemos todo el tiempo en consultoría es esto que vos decías, ¿no? El que es el dueño de su agenda es dueño de su vida, pero también permite organizar cuando sos dueño de negocio y sos cara de negocio o jefe de este negocio, en el sentido de que varias personas dependen de vos. Sos un ejemplo también. Y si vos estás drenado con agenda, no sé, a poner y vas a transmitir eso también al equipo. Y eso se transmite a todo el servicio que das, producto que brindás, toda la experiencia. Es como, che, si la persona que está a cargo de este negocio, de este timón, de este barco, no puede, está drenada, está saturada, no sabes si se olvidó el chico en el colegio, si va, si viene, ¿qué espera de mí? ¿Cómo puede tener expectativas también de otra persona, ¿no? ¿Cómo puede pretender que yo haga las tareas, ¿no? Eso era lo que hablábamos el otro día, ¿te acordás, no? De comparábamos un poco la inteligencia artificial que me traías a colación versus las tareas que quizás bueno, contalo mejor vos, contalo mejor vos. Sí, a ver, la inteligencia artificial la tenemos que usar como palanca de cosas que nos permitan como ahorrar tiempo. El tema es que hoy en día las personas, Saldi, y lo vemos diariamente, no tienen ni siquiera tiempo de investigar qué es el chat GPT o ni siquiera... Entonces digo, es difícil, yo entiendo que es difícil parar la pelota, ¿no? En medio de todo el caos, y ya hay muchas personas que lo vimos, dueños de pyme, dueños de negocio o emprendedores que ya es algo crónico, ¿no? Es algo como, bueno, no, ya estoy demorado y donde o sea, y nos buscan a nosotros para tratar de acompañarlos en nuestro programa Orden, de darles procesos, de ordenar la agenda, de entender qué priorizar, ¿no? Que revisar todas las etapas del negocio y también nos metemos en la vida personal un poco porque, digo, tu negocio es una arista más de tu vida, ¿no? No nos tenemos que olvidar de eso y capaz parece muy naif, muy cliché, pero realmente si lo que haces no puede estar en concordancia con tu vida personal,
y vas mezclando cosas y te olvidaste de buscar, como decía vos, al chico del cole porque no sé qué tenías que presentar un papel en un agente o tenías que ir a reunirte con un cliente o te desbordó ese día el teléfono y te olvidaste, se te fue en medio del caos de los mails, de llamados, de WhatsApp, de ir a visitar gente. Digo, es muy difícil gestionar no solo un negocio, sino una vida, ¿no? En ese contexto. Entonces, digo, hay muchas cosas para hacer. Nosotros siempre tratamos de hacer como un diagnóstico para entender, para ver qué tenés hoy, qué cosas se pueden podar de lo que tenés hoy, porque también tendemos a simplificar. El emprendedor a veces o el dueño de negocio está desbordado y quiere seguir agarrando negocio como vengan, pum, pam, y la verdad es que es muy difícil, ¿no? En el caos seguir queriendo o buscar crecer, ¿no? También muchos vienen y dicen, che, yo quiero crecer, crecer, y cuando vemos, analizamos el negocio y decimos, tu estructura no está hoy preparada para crecer. Ponele que hoy te caen 1000 clientes, ¿los podrías atender? Sí, es uno de los objetivos. Nosotros cuando hacemos como estas reuniones iniciales de diagnóstico además, hablábamos, bueno, ¿cuáles son tus objetivos? Ay, quiero vender más. Y nada, si tenés todo desorganizado, todo en crisis, y nosotros te abrimos esa canilla y llegan los leads, esto desborda. O sea, ¿cómo terminás? Terminás internado, terminás con toda la familia saturada y ahí vas a tener que cerrar completamente incluso el negocio si no lo tenés bien organizado, si no tenés estructura, si no delegás. Es como re interesante. Por eso nosotros como la estructura que tenemos en orden es eliminar, automatizar, crear y delegar, porque son como los pilares para tener un negocio. Y esto que decías, muy importante, no lo quiero dejar pasar por alto. Nosotros tenemos que crear un negocio en función de la vida que nosotros queremos, que sea funcional a nuestra vida, y no que nuestra vida sea funcional al negocio, porque al negocio no le interesa que vos tengas que trabajar la creencia limitante, que tengas que considerar. El negocio necesita que tengas las operaciones básicas, que hagas seguimiento de cliente, que si quieres tener un negocio que tenga que crecer, por eso vas a tener que contratar equipo, parte de los agentes, que Charlie ahí los puede ayudar, pero vas a tener que contratar equipo y para eso tenés que trabajar un montón, tenés que trabajar tu desarrollo personal, tus creencias, el todo. Pero tenés que empezar con orden, porque sin Sí, orden sí, y nada. vos sabés que nada, siempre volvemos a las bases de todo esto, y la base de todo esto, y de vuelta parece muy naif cliché, pero es el autoconocimiento, ¿no? Digo, qué valores, qué priorizás, cómo querés vivir tu vida hoy, mañana, cuáles son tus no, cuáles son tus sí, ¿no? Digo, el éxito muchas veces pasa más por decir no que por decir sí, ¿eh? O sea, y cada vez lo puedo comprobar más. Cada vez el éxito va más por el lado de decirle no a un cliente tóxico, no a un negocio que te llega que no vas a poder gestionar o que no te interesa, decirle no a una oportunidad, un objeto brillante que te trajo un socio que te quiere meter en otra unidad y te saca el foco de lo que estás haciendo actualmente, decirle no a tareas o reuniones que te quieren poner fuera de hora, bueno, salvo casos urgentes, ¿no? O que sí o sí se requieran, pero que no sea algo habitual. Entonces digo, el éxito y el orden pasan mucho más por decir no que por decir sí. Y es algo que hay que trabajar internamente, porque con nuestros clientes es lo primero que vemos, ¿no? Cuando vas al fondo y hurgás, no es un tema de tiempo, no es un tema de agenda, es un tema de no querer asumir ciertas decisiones, no querer recortar servicios que no te están dando rentabilidad, no querer tener una conversación con ese empleado que no te está rindiendo según lo que vos esperás, no tener una conversación con tu familia para acomodar los tiempos con el negocio y sincronizarse con toda la familia, no tener una conversación con vos mismo para priorizarte en cuanto a salud, en cuanto a hobbies, a hábitos, y en cuanto a qué te gusta hacer y qué no. Nada, no tener esa revisión de costos del negocio, no tener esa revisión de procesos, no poder decirle no a clientes que no querés tener más. Digo, bueno, todos esos no son los que te van a terminar dando orden, porque el tiempo que tenemos es finito, las mismas 24 horas siempre lo decimos, la tenés vos, la tiene Elon Musk, la tiene Mark Zuckerberg, la tiene el presidente, son las mismas 24 horas, ninguno tiene un superpoder que yo conozca que tenga más horas al día. Todas las personas tenemos la misma cantidad de horas. El tema es cómo lo gestionamos, y atrás de esa gestión, antes de la gestión, antes de poner orden, está el autoconocimiento y está el trabajar las creencias y decir,
ok, no, tengo que subir mis precios, o tengo que despedir gente que no rinde, o tengo que despedir clientes que son tóxicos, o tengo que recortar servicios, o lo que sea que tengan que hacer. Pero son decisiones que las tenés que tomar. Si no, te va a llevar puesto el negocio y la vida. Sí, sí, sí. Como yo diría, como el primer paso es elegir qué negocio quiero tener en función primero de la vida que yo quiero tener en el día a día, ¿no? De qué quiero lograr, cómo van a ser mis días. Porque a mí particularmente me pasa que tengo clientas que llegan con, ¿cuál es la importancia? ¿Tenés hijos? ¿Cuál es la importancia? ¿Querés ir todos los días a buscar a tus hijos? ¿Querés pasar esos tiempos? ¿Querés ir a los actos? ¿Sí? ¿No? ¿Cuál es la importancia que da? ¿Cuánto querés que crezca tu negocio? ¿Querés que sea como una fuente de ingreso o la principal? ¿Querés que sea la principal fuente de ingreso familiar? ¿Qué roles? ¿Qué vamos a delegar? Porque quizás no es lo primero que empecemos es automatizar X proceso o X tarea, mejor dicho. Quizás lo primero que hacemos es contratar a alguien que te ayude, que te dé soporte en la casa, porque nos olvidamos que eso es de lo más interesante que hay, porque es lo más rápido vas a delegar. Ay, no, yo tengo que cocinarle a mis hijos, me drena todo el tiempo porque a mí me gusta la cocina. Bueno, deleguemos eso. O sea, tenés varias opciones ahí. Podés desde comprar viandas, si tenés la posibilidad, puede venir alguien a cocinarte casero en tu casa. Es como, implica todas las áreas de la vida el orden. Pero volvemos a plantear ahí al día, ahí el autoconocimiento, ¿no? Digo, ¿en qué tareas yo aporto valor? ¿Soy bueno? ¿Cuáles tiene sentido que haga? ¿Cuáles no? Lo que vos decís. Si yo estoy todo el día también en lo casero, poniendo un tornillo en una pared y estoy todo el día y no me gusta y agujereo mal la pared y hago un agujero al otro lado y estoy todo el día haciendo eso y encima lo termino poniendo mal, digo, perdí un día, ¿no? ¿Y cuánto es mi valor hora, ¿no? Por un tornillo, digo, entonces lo exagero, pero va un poco por ese lado, ¿no? Digo, muchas veces lo que tenemos que delegar no es algo en el negocio, sino es algo capaz en la vida personal, ¿no? Y hoy en día, si es algo en el negocio, hay miles de herramientas, ¿no? Que cualquier persona puede también, o pidiendo ayuda o no, también eso, pedir ayuda. Otra creencia bloqueada que hay que desbloquear, pedir ayuda, porque también el emprendedor muchas veces se pone todas las mochilas al hombro y dice, no, hasta que, o fíjate cómo es el pensamiento, ¿no? Y cómo tendría que ser al revés. El emprendedor dice, no, cuando me empiece a ir bien, voy a empezar a contratar gente. Y es al revés, cualquier negocio, nosotros hablamos a veces mucho de negocio digital, pero cualquier negocio físico, ¿no? De cualquier dueño de pyme, industrial, lo que sea, o un almacén, cualquier cosa. Digo, primero abre el negocio, invierte en el local, en el alquiler, invierte en las góndolas, invierte en mercadería y después un poco empieza a girar esa rueda. Muchas veces lo que pasa a veces con emprendedores es, no, yo quiero bancar todo, ¿no? Desde inicio y muchas veces desde inicio quizás está bien, pero muchas veces eso se prolonga en el tiempo y ahí es donde aparece el problema porque de repente empieza a crecer, tiene tantos temas, tantos quilombos, tantos problemas, tantas cosas por resolver, que nunca ha desarrollado la capacidad de delegar. Entonces, cuando se da cuenta, está como saturadísimo, ¿no? Y ya es tarde muchas veces, o no es tarde, pero ya está con ese como síntoma crónico de hago todo, ¿no? Sí, sí, sí. Es energía enfocada, energía expansiva, ¿no? Y hablando de herramientas de productividad, acá te traje y ahora sí quiero, no me quería olvidar de ninguna, son muchas que las utilizamos, las utilizan quizás también ustedes, no las tienen como bien mapeadas y me parece como interesante poder traerlas de nuevo para tenerlas identificadas. No vamos a usar todas al mismo tiempo, vamos a ir variando, vamos a ver qué se adapta mejor a nosotros, a nuestra rutina, a la rutina que queremos tener, ¿no? Es importante poder hacer este ejercicio de cómo es hoy mi día, cómo es un lunes. No es lo ideal, pero es lo real. Entonces identificamos, bueno, ¿y cuáles son los puntos de dolor de ese lunes? ¿Qué es lo que quisiera cambiar? ¿Cuáles son los espacios que tengo? Y ahí una herramienta de coaching que puede servir mucho es esto, ¿no? La rueda de la vida, es ver, y me parece muy interesante. Vamos a hablar un poquito de las herramientas de productividad, y acá me pongo muy friki, pero me parece muy interesante traer esto porque como que nos van a dar una herramienta para poder ir a ese camino, ¿no? Por ejemplo, bloques temáticos, el famoso time blocking. Agrupar tareas similares, por ejemplo, reuniones, foco, creatividad y evitar el multitasking.
Bueno, las mujeres tenemos esa herida de las mujeres pueden hacer varias cosas a la vez, a diferencia de los hombres. No, energía enfocada, energía expansiva. Por ejemplo, le traje algunos ejemplos que nosotros utilizamos y recomendamos también. Lunes de estrategia, miércoles de creatividad. Quizás no va a ser todo de 8 a 17 horas, por ejemplo, pero va a ser un bloque de 3 horas fuertes dedicado a la creatividad, 5 horas, como unos bloques donde vos puedas realmente dedicar y poner foco en esa tarea. Eso me parece interesante. Bueno. Y hago un paréntesis, todo esto que estamos diciendo no es de la noche a la mañana, repito, reitero, Claro. es progresivo, la agenda de cada uno es distinto, a veces las necesidades o el tipo de trabajo que tiene una persona es distinto, el contexto familiar que tienen las personas es distinto, con lo cual esto hay que amoldarlo a cada uno y al ritmo de cada uno y no esperemos de la noche a la mañana, pero sí hay que hacer algo, sí hay que darle un orden, sí hay que estructurar, sí tenemos que tomar el timón de nuestra agenda y ver cómo podemos ir resolviendo cada punto, ¿no? Cada semana ir avanzando, tener mapeado todo lo que hacemos en el día, cómo nos gustaría que sea nuestro día y trazar un plan progresivo de ir haciendo cosas con cada una de esas tareas que no nos salen bien, no nos gustan, no nos lleva tiempo, acomodar los horarios de los chicos, la agenda, el laburo, ¿no? Y un poco ir haciendo ese trabajo. Es un trabajo extra que se le suman a las personas que yo ya sé que están quemadas, que no van a querer hacer un trabajo extra, pero seguro que es la mejor inversión, en serio, es la mejor inversión que pueden hacer adueñarse de su tiempo, porque realmente se van a adueñar de su vida. Van a llegar con más claridad, es comprar energía a futuro, es comprar más claridad, es comprar una mejor calidad de vida. Entonces es una inversión que vale la pena, realmente. O sea, paren la pelota, deténganse realmente una hora por día, dos, a pensar sobre esto y a ir haciendo cositas, pequeños pasos para acercarse a esa agenda ideal, ¿no? Tal cual. Y hablando de pequeños pasos, traigo algo que es re importante para los que somos dueños de negocio, cabeza de negocio, que es el bloque del SEO, que es algo que tenemos totalmente postergado porque la mayoría se pasa apagando incendios, pero es re importante tener un espacio semanal o diario. Esto también en algún momento se puede elevar, ya estamos hablando de otra dimensión, a retiros, autorretiros, te vas 24, 48 horas y ahí es donde surge toda la creatividad divina, sin tanta distracción, pero generar un espacio diario semanal para mantener como alineadas visión, objetivos, métricas, como, y que sea más introspectivo, me parece, ¿no? Mucho, Y sí, voy haciendo cosas, perdón, paréntesis de cosas que me van surgiendo, me voy acordando. En el contexto familiar muchas veces es, no, pero mi marido, mis hijos no me acompañan, no sé qué. Ahí tenemos dos opciones. La primera, que está buenísima, si podemos involucrar en esto a toda la familia. Chicos, no les gustaría o esto es como un plan de alimentación, cuando vos estás a dieta, bueno, claro, espero que ya no se use esa claro, palabra. la idea es que toda la Toda familia la te familia tenga acompañe. cambio de hábitos. Nosotros somos pro alimentación saludable. Bueno, que toda la familia como que se sume, teniendo diferentes opciones y no tiene ningún tipo de Ahora, pero te acompañe en ese proceso. la segunda opción, que seguramente es la que normalmente más va a salir, es que las otras personas de la casa no van a querer sumarse, porque como esto digo, ¿no? Requiere una milla extra, más energía, más tiempo, más cabeza, y estamos todos burnout, entonces es como que. Bueno, entonces ahí en ese segundo camino, si no podemos involucrar a la familia del momento cero, lo mejor que podemos hacer es dar el ejemplo. Lo mejor que podemos hacer es tener nosotros como ese estandarte, ¿no? Como esa parada de decir, a esto sí, a esto no, yo sí me organizo el tiempo, respétenme el tiempo, si ustedes no lo quieren hacer. Es un Y ejemplo. ese Ser ejemplo lo van a empezar a seguir los otros, te aseguro. 100%. Bueno, ahí te traigo un ejemplo de ese ejemplo, pero el otro día hablaba con una amiga de, yo voy a buscar a mis hijos corriendo. Y a la vuelta vuelvo corriendo porque es el momento que tengo para correr. Entonces mi marido va en el auto para traer a los chicos, yo hago esos kilómetros, 2, 4, 6, corriendo. A la vuelta, pues vivimos en la City, ¿no? Mucho tráfico, llego primero corriendo que mi marido en el auto con los hijos. Entonces es como, mamá, wow, llegaste antes.
Sí, porque había mucho tráfico. Pero, ay, mamá, pero porque corres. Y es tipo, estás empoderando a tus hijos, le estás dando el mejor ejemplo que no estuve esos 20 minutos, 30 minutos ahí atrapado en el tránsito con la bocina así. No, le estoy dando un ejemplo a mi hijo de, tengo mi espacio de autocuidado, ¿no? Y hacerse owner, ¿no? Hacerse dueño de ese espacio, de ese momento. Ni Es, hablar que van a ver a una mamá más contenta, más feliz, más relajada, sí, todos los beneficios. físicamente, o sea, sí, ni hablar de ese Sí, ejemplo a sí. nivel salud. Eso me parece interesante. Eh, una tercera herramienta es la famosa regla del 80-20. Y ahí quiero que te detalles porque me parece que te explayes porque me parece que es interesante este tipo de herramienta. Sí, bueno, la ley de Pareto la aplicamos a muchas cosas, ¿no? Y el 80-20 en el tiempo, en la agenda, es literalmente así, ¿no? Eh, el 20% de las cosas que haces mueven el 80% de tus resultados. Y eso lo vemos en dueños de negocios que vienen haciendo sistemáticamente algo y necesitan una visión de afuera, ¿no? De alguien que los guíe, como hacemos nosotros en la consultoría. Y ahí es donde decimos, che, pero esperá, vos querés este tipo de resultados, ¿por qué estás haciendo esto de esta manera hace tantos años? ¿Por qué nunca probaste hacer esto? ¿No? Digo, cuestiones básicas, ¿no? O sea, estás todos los días apagando incendios, resolviendo problemas. Che, ¿y por qué cada tanto no te vas a tomar un café con un proveedor para ver esto? Che, ¿y por qué no vas y haces alianzas cada tanto o vas a eventos de tu industria para captar más clientes? O por qué no, bueno, nada, distintas herramientas según el contexto, pero y nos dicen, wow, nunca lo pensé, nunca lo vi así, porque hacemos siempre lo que está dentro de nuestra zona de confort, ¿no? Y normalmente la cabeza tiende a hacerlo operativo, ¿no? Tiende a hacerlo porque somos del hacer, ¿no? Mucho. Y no tendemos a pensar qué tareas nos van a mover la aguja, ¿no? Y normalmente si, bueno, está el cuadrante, ¿no? De priorización, donde normalmente estamos siempre parados haciendo tareas urgentes, pero que no son importantes, ¿no? Y nos olvidamos todos los días o relegamos o desplazamos o no priorizamos las importantes. Las importantes pero no urgentes son las que a futuro, o en el mediano, corto o largo plazo, depende, te van a dar los resultados realmente tangibles, ¿no? Y esto se aplica a cualquier cosa en la vida, ¿no? Se aplica, qué sé yo, a finanzas. Es decir, che, tareas no importantes, no urgentes, ¿no? Bueno, salir, comprar, hacer cosas, la plata acá, allá, pum, y lo que es importante capaz es pensar una estrategia de inversión a largo plazo, pensar en tu retiro, en qué estás invirtiendo. Y terminas haciendo no urgente, no importante, ¿no? Yendo al shopping, gastando, pum, pam, y no te parás en lo importante, que es lo que te va a dar a futuro realmente un cambio de vida. Las tareas no importantes, las tareas, perdón, no urgentes e importantes, son las tareas que, digamos, mueven la aguja, ¿no? A futuro. Entonces el 80-20 un poco habla de eso, de miremos en dónde estamos parados, en qué etapa estamos de nuestra vida, nuestro negocio, y si tuviéramos que hacer 3 tareas al día, 3 objetivos diarios que nos muevan la palanca, ¿cuáles serían? Entonces, no podés terminar el día sin haber cumplido esos 3 objetivos, no lo podés terminar. Entonces, eso te lo anotás cada día, decís, che, hoy sí o sí tengo que hacer esto, ¿no? Tengo que ir a este evento, tengo que ir a hablar con este cliente que hace rato venimos con algún conflicto, tengo que tener esta conversación con mi socio, o lo que sea, ¿no? Digo, 3 objetivos diarios. En cualquiera de los ámbitos de la vida, ¿no? Digo, en salud, bueno, hoy tengo que ir a entrenar 1 hora, tengo que el turno médico, bueno, a nivel familiar, ponete de 1 a 3 objetivos diarios importantes que te muevan la aguja y no termines el día sin haberlos cumplido. Sí, esto me parece interesante, ¿no? Que vos hablabas como de ese cuadrante, hay tareas proactivas y hay tareas reactivas. Reactivas son las de apagar incendios. Hola, ¿les suena? Es como que estamos en ese cuadrante todo el tiempo apagando incendios de todo, pero si nosotros trabajamos o nos enfocamos en las tareas reactivas, perdón, proactivas, lo que nos va a traer es justamente mitigar ese riesgo, ¿no? Porque nos vamos, es como, bueno, trabajamos en el presente, sí, porque si existe alguna problemática la tenemos que resolver, pero nosotros ya estamos pensando acá a futuro cómo eso no vuelve a pasar, ¿no? Estás apagando todo el tiempo incendios y no te estás ocupando de reparar la pérdida de gas. Tal cual, es verdad.
sí, 100%. Bueno, por último, quiero dejarles algunos tipos de estrategias de productividad, algo muy breve, pero para que tengan en cuenta, son técnicas. Por ejemplo, la técnica Pomodoro, 25 minutos trabajando enfocados y después tenemos 5 minutos de descanso. Es como técnicas de, che, esto sí está bueno porque no es que voy a estar 3 horas sentado, pero sí voy a tener un avance constante, voy a tener esto, me voy a un café, vuelvo con buenas ideas, nuevo, renovado, y es de enfoque y de productividad. Otra regla que me gusta mucho es la regla de los 2 minutos. Me parece re interesante esto. Si te lleva menos de 2 minutos, lo haces como. Algunas veces nos pasa esto de, bueno, tengo que mandar un mail, tengo que escribirle que a tal proveedor esto y eso en 2 segundos y tenés que estar toda la semana con ese ruido interno, todo ese movimiento y nada, le escribo ahora, ya está, cuando me conteste, después le hago follow up, pero ya está del lado de la cancha. Tenemos que, La a ver, reversa. y yo soy muy de los sistemas, delegar siempre todo en un sistema. Entonces, cada persona de vuelta tiene una rutina distinta, una agenda distinta, prioridad distinta, eh, y tiene que acomodar su agenda, sí o sí, esto que hablábamos de hacer tareas importantes, tiene que estar en algún lado del día mapeado. Entonces, quizás te tocó decir, che, responder WhatsApp o mail, bueno, a ver, ¿qué espacio de mi agenda me puedo bloquear para este tipo de tareas? Eh, y después obviamente hay un montón de aristas, che, esto después lo podemos escalar que lo haga otra persona, delegarlo, bueno. Pero digo, marcar esto, el time blocking para mí es primero una herramienta fundamental, donde uno diga diariamente yo le voy a dedicar esta franja de horario a este tipo de actividad. No sé, de tal horario a tal horario me dedico a las mentorías. De tal horario a tal horario me dedico, un poco el ejemplo nuestro, ¿no? Me dedico a pensar la estrategia. De tal horario a tal horario me dedico a mi salud. Bueno, bloquea esos espacios. Que un día tu salud puede ser ir al gimnasio, al otro día tenés un turno médico y también obviamente tener un poquito de flexibilidad, pero tener mapeado esos bloques de tarea, tratar de mantenerlo con regularidad y tener esto de los objetivos diariamente que te van a mover la aguja en cada una de las áreas de tu vida, ¿no? Sí, una herramienta que les quiero compartir como que me pareció simple e interesante de aplicar es la regla del 1-3-5. Es una tarea grande, esa es la famosa de comerme el sapo. 3 más medianas, como, bueno, me va a llevar, pero no tanto. Y 5 que sean simples, check, 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 que nos dan dopamina inmediata. Eso me parece interesante, como cada día hago de este tipo de tareas y me siento que voy avanzando hacia ese objetivo macro que está relacionado con la visión del negocio, ¿no? Sí, y después también, bueno, herramientas, da para otra charla, hay miles, la idea no es abrumar a nadie. Lo que mejor te siente, digo, el calendario, Yo un notepad, una si hoy no tienen agenda. agenda directamente de ningún tipo, pasaría del cuaderno o de la agenda física al calendar y tener visualizado ahí, tipo esto que hablábamos de time blocking, diferentes cuadrantes con colores. Por ejemplo, todo lo que es salud lo pondré en verde, o sea, así para ir diferenciando y también para que tengas perspectiva de que si es todo rojo, toda tu semana estuviste apagando incendios, ¿entendés? Y Claro. ahí Y ir dónde como. está el balance también con el resto del árbol de la vida, ¿no? Porque siempre que una pata de la mesa está desbalanceada, te termina desbalanceando las otras, ¿no? Entonces, digo, eso es importantísimo. Sí. Por último, lo que le queremos invitar es que puedan hacer esta introspección, ¿no? Y no queremos que trabajen más, sino mejor, ¿no? Estas son herramientas que pueden servir para trabajar más enfocado, con más disfrute, balanceando todas las áreas de la vida, que es un balance desbalanceado, eso lo tenemos que tener siempre presente, pero que vamos a eso, a ese orden, a esa plenitud que es lo que va a llevar a que todo fluya. Y yo para agregar también algo más y lo último, y bueno, repasar un concepto inicial, hay que tomar decisiones difíciles para tener una vida ordenada. Una vida fácil. Sí, sí, para tener una vida ordenada hay que tomar decisiones difíciles. Quizás en muchos casos las personas para organizar su agenda van a tener que hacer un reset. Van a tener que empezar a pensar un plan de me voy de laburo, van a tener que empezar a pensar un plan de eh, limpio estos servicios que no me aportan valor, lo que comentaba hace un rato, ¿no? Che, tengo que reducir al equipo que tengo y tengo que tener un negocio más liviano.
tengo que decirle al cliente que ya no, hasta acá. Tengo que decirle a mis amigos o familiares que me invitan a actividades que siento que pierdo el tiempo, incluso la paso mal, Que decirle te drenan de que me den energía. energía, decirle que no voy a ir más, ir a reuniones con gente o personas que me siento incómodo por compromiso, decirles no. La vida fácil lleva, como decías vos, decisiones difíciles y ordenarte va a llevar decisiones difíciles. O sea, nosotros no hacemos magia con los clientes. Tratamos de entender el panorama y empezar la poda, ¿no? Empezar la poda y esa poda muchas veces requiere decisiones difíciles. O sea, cuanto más minimalistas seamos, cuanto más simples seamos, ¿no? Cuanto más coherentes seamos, más fácil va a ser ordenar, porque también a veces ordenar, si vos entras a un garage lleno de muebles, juguetes, ¿no? Y digo, y ya no tenés espacio para nada, no podés ordenar nada, porque tocas algo acá y se cae por el otro lado. Entonces, muchas veces hay que hacer una limpieza profunda y bueno, eso requiere tomar decisiones, hacer introspección, tomar valor y hacer lo que tenemos que hacer, ¿no? Porque si no, vamos a terminar viviendo la vida de otros. Y de vuelta, si no nos adueñamos de nuestro tiempo y nuestra agenda, no nos estamos adueñando de nuestra vida. Estamos dejando eso en manos de otros, en manos de los clientes, en manos de ese familiar que siempre nos drena, de ese amigo que siempre nos llama y vamos, y quizás muchas veces no tenemos ganas, no tenemos tiempo, o no le queremos decir que no. En manos de, de esa persona de la casa, en manos, bueno, nada. Terminamos dejando nuestra agenda y tiempo en manos del otro. Y para decir no, tenemos que tener valor y nada, centrar en lo que queremos a futuro, ¿no? Decirnos sí. Así que los invito a hacerse dueños de su agenda y dueños de su vida. Es un proceso, estamos acá para acompañarlos, pero hay un montón de herramientas que los pueden apoyarse, de las que se puede apoyar. Así que es muy interesante esto. Háganse dueños de su agenda, háganse dueños de su vida. Nos vemos en el próximo capítulo. Hasta luego. Chao, Eli.